Pues estamos con Alicia Garijo, que voy a mirar bien quién es porque es un título muy largo, ¿no? Directora de La Fresca y delegada territorial del Instituto Valenciano de Cultura. ¿Me equivoco? No. Vale. Delegada territorial, que al ser delegada territorial tienes maniobrabilidad en muchas cosas o estás muy sujeta. Bueno, es un puesto que tiene que ver con el territorio, con lo que es la provincia de Alicante. Digamos que el Instituto Valenciano de Cultura tiene la sede en Valencia y existe dos delegaciones, una en Castellón y otra en Alicante, y yo estoy al frente de la delegación de aquí de Alicante. Y bueno, realmente nosotros tenemos un presupuesto que básicamente está destinado a la programación del Teatro Arniches, pero que también tiene que ver, por ejemplo, pues con el teatro principal, la parte que corresponde a la Generalitat Valenciana, por ejemplo, está vinculada a la delegación, o el Festival Fresca, que también es depende económicamente y absolutamente de la organización de la delegación. Ya que hablas de la parte económica de La Fresca, ¿tiene alguna subvención o es directamente, como dices, de este presupuesto que me contabas de la delegación? Como nosotros somos gobierno valenciano, o sea, el Instituto Valencià de Cultura depende de la Generalitat Valenciana. Entonces nosotros no tenemos subvención. Realmente nuestro presupuesto depende absolutamente de la Generalitat. Entonces no hay un funcionamiento administrativamente diferente, sino que nosotros somos en sí ya Generalitat. ¿Y se financia a través de lo que se recauda con las obras o cómo? No. Nosotros la taquilla, que es el resultado de la venta de las entradas de aquí o de Fresca no repercute directamente en nuestro presupuesto. Sí que es cierto que te sirve para argumentar la necesidad por ejemplo, de aumentar el presupuesto en un momento determinado si tú estás recaudando una cantidad considerable, ¿no? Sí, que está funcionando, claro. Claro, es una manera de demostrar que funcionas y, por tanto, pues bueno, poder decir, oye, en fin, que a ver si subís, ¿no? Claro. Es la tercera edición. En el caso de Festival Fresca, sí, es la tercera edición. Y habéis estado ya en diferentes sitios. Creo recordar, ¿puede ser que estuvisteis aquí, en Arniches? No. No. ¿Por dónde ha pasado? Es la tercera edición y cada año realmente es una nueva... Sí, por eso ahí tengo lío, porque he visto que ha estado en diferentes sitios. Sí, el primer año, que además fue post-pandemia, porque era, o pandemia realmente, porque fue en el 21, lo hicimos en el puerto. Eso, en Muelle 12, sí. En Muelle 12, exactamente. Que, bueno, era un lugar fantástico, la verdad, es maravilloso. Y tiene aforo, ahí bastante, cabe bastante. Tenías aforo el que quisieses, realmente. El problema es que hay muchísima contaminación acústica, porque hay muchos locales de ocio alrededor y era imposible poderlos controlar. El Marmarela, sí. Bueno, nosotros hablamos con Marmarela, hablamos con otros locales, pero es que era como, ¿qué te diré yo? Como una rueda de bicicleta vieja que le vas poniendo un parche y sale por otro sitio el aire. Entonces... Sí, he pasado por esa zona, la del Panoramis, y voy por allí alguna vez dando una vuelta, paseando al perro, y desde ahí estoy oyendo el Marmarela al otro lado. O sea, es tremendo. Fue muy triste en ese sentido porque había compañías, me acuerdo perfectamente, por ejemplo, con La Veronal o con Maduisa, que fue la que inauguró, que claro, resultó muy incómodo porque desconcentraba el trabajo de los artistas. Entonces, el segundo día ya dijimos,
esto aquí no puede ser. Y de hecho el propio Muelle 12 tuvo problemas con algunos artistas que, claro, porque el problema... Fuera de la Fresca, ¿te refieres? ¿O con la Fresca? No, con los locales, con los locales, vale, con vale. los ruidos. Vale. Porque claro, el problema, o sea, no es cuando tú estás emitiendo música. El problema son cuando tú estás en los silencios de los espectáculos. Se nota. Entonces, claro, un artista, un cantante de pop o de rock, no hay casi problema. Sí. El problema viene con artistas pues, que sea, por ejemplo, un cantautor o cantautora, y de hecho, ya digo, el propio Muelle 12 tuvo problemas con algunos artistas que dijeron incluso alguna cosa referente a los ruidos, ¿no? Bueno, y más el teatro, que es algo introspectivo, ¿no? Que requiere muchas veces de silencio, los silencios son muy importantes en el teatro, y claro, ahí te lo rompe totalmente, claro. Ya digo, es una pena porque es un espacio maravilloso, porque era como decir, estamos en Alicante, qué mejor estar al lado del mar, además es que se oía, era una sensación, era... Bueno, la vista además con el castillo de Santa Bárbara que teníamos al fondo del escenario, bueno, era maravilloso. Iluminado por la noche, claro. Sí, precioso, pero inviable. Imposible, ¿no? Entonces el siguiente año... El siguiente año dijimos, bueno, pues vamos a dar muchísimas vueltas buscando muchos espacios y finalmente nos decidimos por la Plaza de Toros. Y la Plaza de Toros realmente sí que es un espacio muy ajustado a nuestras necesidades. Iba muy bien y nos gustó mucho, y lo que pasa es que, bueno, la Plaza de Toros depende del ayuntamiento, hay una licitación con una empresa taurina que a su vez subcontrata a otra empresa para los eventos de ocio y culturales. No sé si serán los mismos, pero este año está Goldest. Serán, a lo mejor... Es Sibulele. Sibulele, entonces no, es otro. Porque están ahora los que están trayendo a Bob Dylan, a Tom Jones, a toda esta gente, son Goldest Legends. Bueno, o sea que será otra, o subcontratan. Exactamente. Claro. Es que ahí hay... Yo no sé exactamente cómo están las empresas esas, pero hay, ya te digo, no hay, digamos, no es una relación directa con el ayuntamiento, sino con la empresa que tiene o sea, que se ha quedado con la explotación. ¿Y la Plaza de Toros entonces funcionó bien para la Fresca? Sí, pero lo que ocurre es que este año, bueno, por un desacuerdo, o sea, un desajuste, digamos, de tiempos, básicamente, no lo hemos podido hacer allí. Entonces tuvimos que buscar una alternativa. Sí, hay que reaccionar a los problemas. Sí, y bueno, de hecho Casa Mediterráneo era un espacio que teníamos en mente, que también por circunstancias no habíamos llegado a un acuerdo, y finalmente este año sí que lo hemos hecho. Y bueno, vamos a ver, ayer fue el primer día, la gente que vino, yo creo que se quedó muy sorprendida porque el cambio que le hemos dado ha sido espectacular. Me contabas antes de empezar a grabar que habías hecho un poquito de previo, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Sí, nosotros somos un festival dependiente del Instituto Valenciano de Cultura, y entonces queremos que la cultura llegue al mayor número de personas. Entonces hacemos un prefresca que en esta edición han sido 2 días, el 16 y el 19, que lo hacemos en la calle y es de carácter gratuito. Y han sido 3 producciones valencianas, de hecho, de danza. Y se ha hecho junto al Teatro Principal, y la verdad es que ha funcionado muy bien, porque además es una experiencia muy gratificante. O sea, hay personas que van porque saben que está ese evento en ese momento, pero también es cierto que hay gente que pasa y se queda. Y no sé, es una experiencia como muy respetuosa. No hemos tenido en las 2 ediciones que lo hacemos, lo hemos hecho en las 3 ediciones, pero en la primera fue o sea, fue en el mismo puerto. Entonces,
digamos que fue también un poco diferente. Pero el año pasado, que lo hicimos al final de la Rambla, y este año en la Avenida de la Constitución, la experiencia es muy positiva. De mucho respeto, la verdad es que... Y el montaje ahí en medio de la calle, porque claro, al ser danza haría falta música, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Eso se complicó o bien, salió bien? Bien, eso tengo unos ¿Tenéis técnicos equipo? Maravillosos. Tenemos un jefe técnico que es la gloria bendita. Que resuelve, ¿no? Y entonces yo en ese sentido estoy muy cómoda porque sé que va a ser todo perfecto. Y muy bien, no. Perfecto. Vale. Bueno, ha empezado ya la fresca. Teníamos previsto hacer la entrevista antes, pero bueno, ha empezado ya. Lleváis un día, como dices. ¿Qué se va a ver en la fresca? ¿Quién viene? ¿Cómo habéis contactado con esta gente? Pues bueno, un poco la gestión previa para traer a todo lo que tenéis, porque hay bastante gente. Además lo vemos ahí, ¿no? Estos son del año, son los anteriores. Son vale. de la primera edición. Sí. Fresca, lo que es el festival de Fresca, son 11 montajes. 6 que corresponden al espacio Fresca y 5 que corresponden al espacio Frescoreta. Hay esa diferenciación de espacios está relacionada con la oferta de a qué tipo de público va dirigido especialmente. Nosotros desde el Teatro de Arniches damos mucha importancia al teatro familiar, porque para nosotros los niños y niñas no son un público del mañana, son un público de hoy. Y buscamos y escogemos e intentamos hacer una programación de máxima calidad para ellos, que sean propuestas imaginativas, diferentes, que sean gamberras en algún momento, pero que tengan contenido y que o bien desde el punto de vista artístico o bien desde los contenidos propios, porque por temas pues, que traten sobre la sostenibilidad o LGTBI o bullying o, en fin, ese tipo de contenidos o acercar, por ejemplo, clásicos a sus lenguajes, no sé, cosas que sean cuidadas. Y en ese sentido seguimos en Fresca, continuamos en esa línea. Entonces Frescoreta, que hoy, por ejemplo, tenemos el espectáculo de hoy, es en el escenario Frescoreta, son propuestas dirigidas específicamente para el público familiar. El precio, por ejemplo, es de 5 euros, un precio único, y se hace a las 8 de la tarde. Mientras que Fresca son propuestas que no quiere decir que no puedan asistir niños y niñas. Lo que ocurre es que hay algunos espectáculos que por la complejidad del lenguaje artístico, bueno, pues no están específicamente dirigidos a ellos, pero que si hay un niño o niñas que por sus características son aficionados, imagínate, a la danza o al circo, que les gusta muchísimo, no pasa nada, pueden venir. Y para ellos hay un precio especial, aunque sea por la noche. ¿Fresca y Frescoreta es el mismo escenario o son dos escenarios diferentes? Son dos espacios diferentes. Dentro de la Casa del Mediterráneo. Sí, sí. Vale. O sea, el gran formato es Fresca, que es un escenario de grandes dimensiones que hemos montado. Hay una grada, también hemos puesto para que los asistentes puedan tener una visibilidad óptima desde cualquier punto del que puedan estar sentados. Y Frescoreta es justo detrás de la gradería, porque ya digo, son formatos más, digamos, menos convencionales. Las obras que traéis, del tipo que sean, bien teatro o danza, ¿tenéis ojeadores? ¿Os las propone la gente? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo llegáis a seleccionar lo que tenéis? Bueno, yo soy la directora artística del festival. Al final es un trabajo de campo, porque ¿eso qué supone? Bueno, pues supone que yo asisto a gran número de festivales, o sea que veo en directo
muchos espectáculos. Ujú. Luego también hay un seguimiento de compañías, de propuestas, ¿no? Que las veo en vídeo. Y O sea, que luego, te lo envían aquí y tú lo ves aquí. sí. Vale. Y luego, por ejemplo, sí que tengo, digamos, personas, ¿no? Que en un momento determinado tienen un conocimiento muy específico de una materia, por ejemplo, el circo, Ujú. bueno, que sí que formamos ese equipo, ¿no? Ujú. Y luego es cierto que una de las cosas que hemos conseguido con Fresca es el contacto con otros festivales, tanto del Estado español como internacionales. Por ejemplo, el espectáculo que vimos ayer, que era una compañía francesa, era la primera vez que venía a España y la hemos traído por o sea, un contacto entre el Festival de Almada de Portugal y nosotros, por ejemplo. Pero en O, castellano, supongo. Una de las características de Fresca es que prácticamente no utilizamos la palabra. Ah, vale. O Vale. sea, las propuestas básicamente son de circo, de danza Ujú. y de teatro gestual. Ah, vale. Ya. Básicamente. Por ejemplo, música, no hacemos como tal conciertos porque cuando estudiamos, digamos, cuál era el contexto en el que nos íbamos a mover, detectamos que la oferta musical en Alicante en verano era brutal. Entonces decidimos, porque había muchas, o sea, no solo de carácter público, como es el Festival de Jazz, por ejemplo, Sí. que se hace en el ADA, sino de oferta privada en diferentes puntos, ¿no? Entonces detectamos que había un vacío en otras artes escénicas, como era pues, el circo, la danza o el teatro. Lo que pasa es que eso veo que es arriesgado, ¿no? Porque es un poco nicho. Igual mucha gente entre que no están acostumbrados a ver ese tipo de obras y que a lo mejor hay gente que no le interese, porque al final la gente va a lo que quiere, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que asumimos, pero que creemos que hay que hacerlo, porque yo sé que el festival, cuando a mí me preguntan, bueno, y de público y tal, yo creo que es un acto de fe para muchas personas, porque realmente, es decir, tiene que ser alguien como muy metido dentro del ámbito de las artes escénicas, que tenga un conocimiento de algunas de las compañías, pero de todas probablemente no, porque yo misma a lo mejor hay, por ejemplo, la compañía de ayer, con la que abrimos el festival, era una compañía que yo no la conocía. O sea, llego a ella, pues eso, a través de la investigación de campo, o porque mis compañeros de la Trócola, que son los que me proporcionan también información, porque ellos viajan mucho como compañía y entonces tienen muchos contactos de circo internacional, ¿no? Pues a lo mejor han visto en Alemania o han visto mira, tal, esto, en fin, que hay un conocimiento, pero que es, como digamos, muy, muy especializado, ¿no? Entonces es un poco que si tú eres consumidor de nuestras ofertas en el Teatro Niches, lo que intentamos es que, bueno, ese sello vaya también en el Festival Fresca y por tanto que te fíes, que te atrevas a decir, bueno, me dejo acompañar, ¿no? Sí, por además, esta gente. Claro, y habrá que cubrir esas cosas como lo que decías, ¿no? Es un vacío, bueno, pues Claro. no tengo oferta de esto en Alicante, lo ponen aquí. Es que, por ejemplo, el montaje de ayer había gente que me decía, es que esto no se podía ver en Alicante. Claro. O sea, ¿dónde lo ves en Alicante? No hay un espacio para poderlo ver en ningún teatro, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco es eso, es una oferta internacional con unas propuestas intentamos que sean de mucha calidad
y que, pues, que no hayan pasado por la ciudad, incluso como la compañía de ayer, Galactic Ensemble, que en España no había estado nunca. Claro, todo esto me lo vas contando y veo que es algo como muy grande, ¿no? O sea, muchos traes cosas de fuera. Entonces, ¿cuándo empieza a gestionarse todo esto? O sea, para montar la Fresca tercera edición, ¿qué día dices arrancamos hoy hasta que acabe? Porque esto tiene que ser un proceso largo, supongo. Pues arrancas realmente a Cuando ver. acaba la anterior, ¿no? Exactamente. Claro. Y antes incluso, porque de hecho para nosotros es básico, si pudiésemos saber qué espacio y qué fechas tenemos con muchísima antelación, pero muchísima te hablo pues de eso, de decir que ya se pudiese fijar, porque hay compañías internacionales, sobre todo, que no quiere decir que sean de otros países, pero que compañías que tienen una repercusión internacional, Sí, como internacional, Malpelo. sí. O sea, nosotros cerramos con Malpelo y Malpelo el año pasado no lo pudimos traer, por ejemplo, porque es una compañía que recorre grandes festivales en todo el mundo y, por ejemplo, este año vendrán directamente desde Aviñón. En estos momentos ellos están allí y vienen aquí. Sí, sí. Entonces, claro, es muy complejo. Son... este tipo de festivales trabajas a 2 años vista. O sea, hay compañías que yo las podría cerrar para 2 años. Para el año que viene a lo mejor incluso ya no llego, que es lo que nos ha pasado. Hablando de que traéis gente de fuera, claro, esto puede suponer una repercusión tanto en desplazamientos, hoteles, porque tienes que gestionar a toda esta gente, ¿no? Vuelos, lo que toque. ¿Hay alguna forma, hay algún registro para saber cómo está afectando a la ciudad esto, el festival? ¿Hay alguna forma? No. No hay, ¿no? No. No se sabe. No, porque también somos muy, muy pequeñitos, realmente. O sea, nosotros tenemos una estructura muy, muy pequeña. Como festival lo llevamos con muy poca gente. O sea, el núcleo es muy, muy chiquitito. O sea, más allá de los propios artistas que tienen Claro, que venir. Nosotros sí sabemos, pues eso, claro, todos los artistas que vienen, pues ayer eran a lo mejor, entre técnicos, pues a lo mejor eran 14 personas. Claro, están como mínimo 3 días. Pues eso, hay hoteles, hay restaurantes, hay vuelos, hay desplazamientos. Y como pues multiplicado por 11. Claro. Tema para que la gente tenga más o menos claro, los precios que hay, cómo está esto distribuido, cómo lo tenéis. Porque vi que había para ciertas edades, ¿no? Como corte por edades. Sí, a ver, tenemos básicamente, hay una diferencia entre Fresca y Frescoreta, como ya te he comentado antes. Frescoreta, precio único, 5 euros. En Fresca, bueno, lanzamos un previo, que hicimos una cita ciegas, que era un abono que se llamaba de categoría. Y este era muy económico, lo lanzamos en un previo sin decir qué cartel íbamos a tener. En este momento tenemos un abono que se llama Refresc. El de 4, ¿no? Sí, que de los 6 espectáculos que hay en Fresca, tú eliges 4 y te cuesta 48 euros. Eso, sí. Aparte de este abono, hay descuentos para desempleados, para jóvenes menores de 14 a 30, hay para jubilados y para profesionales de las artes escénicas, básicamente. Pues yo, si quieres añadir algo más, yo por mí creo que ya tenemos suficiente, ¿no? Bueno, yo animaría a las personas que tengan una cierta sensibilidad con los espectáculos, con las artes escénicas en general, a que se acerquen, a que le echen un vistazo en la web festivalfresca.es. Si entras, puedes ver, hay enlace, pequeños vídeos de todos los espectáculos para que cualquier persona se haga una idea de qué va. Y bueno, ahí está también el contenido de
las referencias de compañía y de los espectáculos. Y yo sí que invito a atreverse a decir, esto no lo conozco, pero voy a ver qué pasa, ¿no? Porque a veces nos quedamos en lo conocido, ¿no? Pero la sorpresa que nos puede producir ver una cosa nueva también es, no sé, es fascinante, ¿no? Por lo que me decías antes, que el desarrollo son 2 años más o menos, ¿quiere decir que ya estáis preparando el cuarto? Bueno, yo tengo muchas compañías ya que tenemos en mente para una cuarta edición, por supuesto. Nos encantaría poderla llevar a término y bueno, es una experiencia, es mucho trabajo, no te voy a mentir. La Casa Mediterráneo se ha quedado, la transformación ha sido impresionante. Las personas que se acerquen podrán ver un espacio totalmente diferente al que habitualmente se encuentran cuando vas a ese edificio, que es maravilloso, porque realmente es un edificio que nos encanta. Y nada, ya digo, nosotros encantadas de poder lanzar una cuarta, una quinta y lo que haga falta. Y que crezca más, ¿no? Exactamente. Pues te emplazo en todo caso a una segunda entrevista para que hablemos ya solo de Arniches, ya fuera de la Fresca, si quieres. Y ya nos cuentas todo lo demás que haces, porque aparte de la Fresca sé que hacéis más cosas. Sí. Bueno, todo el año estamos en el teatro y además hacemos, pues, por ejemplo, la campaña escolar, que creemos que es muy interesante porque también acercamos con la comunidad educativa, intentamos tener ese vínculo, ¿no? Porque creemos que puede ser una herramienta muy interesante para poder trabajar otras cuestiones, ¿no? Y puede ser un elemento de acercamiento a determinados temas que a lo mejor de otra manera son un poco más dificultosos, ¿no? Pues y a través del teatro yo creo que es una buena herramienta. Veo que hay tema para hablar ahí también. Sí. Bueno, gracias por tu tiempo. Nada, vosotros. A ver si podemos hablar. Muchas gracias.